Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Yo estoy seguro que si yo no menciono el nombre de mi invitado de hoy, los que son habituales teleaudientes de este programa dicen, Guillermo Carán. ¿Por qué? Porque él es un habitual para satisfacción nuestra de este programa. Tiene que ser un compromiso ineludible que a la misma hora de la grabación de este programa se produzca para que si yo invito a Guillermo Carán, se niegue o no pueda y presente una excusa para no venir al programa. Así es que yo digo que él es accionista moral de Vertiente de Opinión. Guillermo Carán, como ustedes saben, es un destacado comunicador. Su columna en el periódico Hoy, yo no me la pierdo. A veces digo, pero no he leído a Guillermo hoy, porque quizás he tenido un día muy acelerado, y entonces leyendo los otros periódicos, porque yo recibo los dos gratuitos, el periódico Hoy y también el periódico El Nacional y el Listín Diario, viernes y sábado, porque los sábados escribe mi esposa la columna en plural, Ibelice Pras de Pérez. Estamos, como de costumbre, en este set, con estos cuadros que lo engalanan de la Galería de Arte San Ramón, cuyos locales están en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Ahí hay un trato exquisito. Bueno, Guillermo Carán es de los numerosos clientes de ese prestigioso establecimiento. Volvemos después de esta pausa, no sin antes, y sé que también Guillermo Carán está en la misma tesitura mía, expresarle al primer magistrado de la nación, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestras condolencias por el fallecimiento de su padre. Tuvo él también la fortuna de que su padre duró 101 años y él habló en tono elogioso de sus características como progenitor, laboriosidad, buen trato con sus hijos, ayuda al prójimo, en fin, nuestras condolencias al presidente Danilo Medina. Gracias, igual, endosando, y sobre todo yo admiro a todas las personas que respetan a los padres, porque ese es el germen de una estabilidad familiar y una estabilidad nacional. Claro, la familia es, ya usted sabe, quizás la entidad de unificación principal de toda sociedad organizada, y también incluso en los pueblos que todavía conservan algunos rasgos de primitivismo. O sea, el ser humano es un ente social. Volvemos después de esta pausa, no sin antes también recordarles que este programa se transmite tanto en Claro como en Altiz Tricón, en las frecuencias 6 de ambos, domingo de 9 a 10 de la noche, y se repite el mismo programa lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y si usted no ha podido verlo en cualquiera de sus emisiones, entra a YouTube, escribe Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí puede ver el programa. Volvemos. De inmediato vamos a dialogar con este diestro comunicador y talentoso político social cristiano,
Conversábamos hace un rato con Felvio Rodríguez, que tiene un programa aquí y lo graba los sábados, 1 hora antes que el mío, y recordábamos cómo hubo, tras el ajusticiamiento de Rafael Trujillo en el país, una lucha, yo podría definir hasta como casi feroz, entre comunistas y socialcristianos. En la universidad, la Fragua era el grupo estudiantil, la facción estudiantil que se adhería a los postulados marxistas, y el bloque revolucionario universitario cristiano, BRUC, al socialcristianismo. Y yo, que como todo joven tuve devaneos izquierdistas, ¿verdad? Porque creo que fue Rómulo Betancourt, el gran presidente venezolano, que fue un factor fundamental en la caída y en el ajusticiamiento de Trujillo, porque cuando Trujillo intentó eliminarlo, que incluso quedó mal herido y murió su chofer en un atentado en Caracas, y él exigió a la Organización de Estados Americanos que le impusiera sanciones a Trujillo. Se realizó eso y fue uno de los factores que incidió en la caída del régimen oprobioso de Trujillo. Y entonces, cuando yo, después de mis devaneos marxistas, me puse a leer y a estudiar socialcristianismo, vi que había muchos puntos comunes, y eso se ve hoy en día entre la socialdemocracia y el socialismo democrático. ¿Qué te recuerda a ti como uno de los líderes de la democracia cristiana en el país? Aquella lucha faccional, aquella lucha ideológica que no solamente fue ideológica, sino también a nivel de agresiones recíprocas de ambas partes. Todo tiempo pasado fue mejor. Decimos los viejos. No, yo no sé, creo que eso es de Unamuno. Unamuno fue que acuñó esa expresión. Pero la verdad es que a pesar de lo acérrimo, de las acérrimas manifestaciones físicas que tuvimos, eran tiempos hermosos porque se luchaba por ideales. Todo esto surgió acicateado por la Revolución Cubana y con el temor de muchos sectores, incluyendo sectores eclesiásticos, por detener la posible expansión de la Revolución Cubana en otras latitudes, pues el pensamiento cristiano que se originó en base a las encíclicas papales y que tuvo un protagonismo enorme después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania y en Italia, que fueron los países más afectados por el totalitarismo, Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini. Entonces eran corrientes de cómo resolver los problemas que tenían nuestros pueblos, y eso era lo que se discutía. Claro que por la fogosidad de la juventud, las discusiones comenzaban en el nivel intelectual y terminaban al nivel de los hechos, y bueno, hubo peleas a pedradas y balazos. De hecho, a nosotros los socialcristianos nos llegaron a calificar como socialpistolas. Y se decían que éramos pececitos nadando en agua bendita, pero que podíamos convertirnos en tiburones, en agresivos. Pero se luchaba por ideales, había una preocupación por los problemas nacionales. A veces en los barrios, recuerdo el barrio nuestro, nos poníamos a discutir debajo de los potes de luz cuál era la mejor vía para solucionar los problemas dominicanos en ese tiempo, el restablecimiento de la democracia. De manera que a pesar de las manifestaciones violentas en aquella época, había
una nobleza en el debate. Y por eso, en el transcurso de los tiempos, en el fondo, tenemos una confluencia hasta afectiva. Fíjate cómo nos saludamos Felvio y yo, como él dice que me lee, yo lo sigo también. De manera que el respeto sirvió de base para poder cimentar una amistad que en el término en los últimos años de nuestras vidas se ha manifestado muy afectuosa. Y eso que tú leíste en un libro y que lo comparaste, no es exclusivo tú no eres el único que ha tenido esa sensación. Incluso mentores del socialcristianismo muy destacados, como Jacques Maritain, llegó a decir que en el plano de los acertos prácticos, de las realizaciones prácticas, lo que uno tiene que hacer es tomar el sentimiento de justicia que prevalece en el marxismo con el sentimiento de libertad y de oportunidades que está en el inmanente al socialcristianismo y ver cuál es el punto de confluencia de esas dos grandes corrientes ideológicas. Indudablemente que sí, puntos comunes. Y entonces yo mismo, quizás tardíamente, dije, caramba, porque yo, como me adherí, sobre todo cuando estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo participé en una u otra forma entre la lucha faccional entre el grupo Fragua de orientación marxista con el bloque revolucionario universitario cristiano. Inclusive yo recuerdo que en unas elecciones estudiantiles para escoger, ¿verdad?, a los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FED, yo estaba en mi casa, era un domingo, y como que no me interesó en ir a votar. Yo era peatón, y entonces, imagínense, desde el barrio de San Miguel a la universidad, tenía que coger carro, y yo estaba en mi casa ahí, y se apareció Narciso González en un motorcito que él tenía, con el cual se trasladaba a la universidad, y me montó detrás para llevarme a votar allá a la universidad. Esa es una manifestación de los ideales. O sea, hoy probablemente, si se presenta eso, pues habría que buscar 500 pesos en picapollo. Sí. o si no, no van a votar. Y nadie te va a buscar. Si no, buscan una guagua y convocan los 500 pesos y el picapollo y a veces hasta la cervecita. Sí, qué cosa. Ahora bien, ¿tú crees que lo que tanto se ha hablado sobre Fukuyama, sobre la agonía y muerte de las ideologías, y que lo cita muchísima gente que no lo han leído, como ocurría tanto con el socialcristianismo de hace unas décadas como el marxismo? Yo conocí a marxistas extremos que cuando yo que leía las obras sobre marxismo, conversaba con ellos, me daba cuenta que no sabía ni siquiera la definición, pero tal como tú dices, eran capaces de enfrentar peligros hasta a su integridad física por defender esas ideologías. Así es. Yo creo que la historia es pendular. La historia, me imagino que tu motivación iba dirigida a preguntarme que si yo creía que las ideologías habían muerto, que como los casos de las ideologías. La historia es pendular. Es pendular la dictadura y la democracia, es pendular la derecha y la izquierda. Fíjate cómo ahora, yo nunca pensé que a esta edad y en estos tiempos los debates políticos se escenificaran en términos de derecha e izquierda, porque hubo un tiempo que eso como que se neutralizó. Sí. Pero ahora, sobre todo en España, el socialismo español lo ha sacado mucho a colación, la dicotomía derecha e izquierda, y sin embargo, esas son manifestaciones históricas. Aquí mismo en América Latina
tú tienes movimientos pendulares, que América Latina gira hacia la derecha, pero de repente vuelve hacia la izquierda. Mira ahora cómo estamos en un clima de inestabilidad en toda la región. Hoy tenemos la noticia de que fue liberado Lula, eso va a enaltecer la corriente, yo diría no socialista, sino sociopopulista, porque el socialismo original, por ejemplo, el socialismo soviético y el socialismo chino, tú no oías hablar el término de subsidios, que es lo que está enarbolando el socialismo siglo XXI, que nació con Hugo Chávez en base a las riquezas petroleras. Es decir, fue un socialismo de ricos, nacido por ricos, por una nación rica. No es el caso de cómo fue el socialismo en la Unión Soviética, que por supuesto fue una lucha más que todo contra el zarismo y la dinastía, la monarquía zarista. Y el caso de China, que tú no podías decir que era una nación rica. China es rica hoy, pero cuando en los prolegómenos de Mao Zedong era una nación con unos niveles de pobreza muy altos, que tenía que lograr lo que se proponía en base a muchos esfuerzos. Por eso en China incluso se llegó hasta el trabajo forzado para construir carreteras y presas, que no es el esquema socialista que está enarbolando el sociopopulismo de hoy, encarnado en Hugo Chávez, en Lula, en Brasil, en los Kirchner, en Argentina. Y en Chile con la Bachelet. Y en Chile con la Bachelet. De manera que yo creo que lo que falta por exaltar, lo que procede a exaltar, es el punto de equilibrio, el punto medio, la prudencia y la moderación entre lo que pueda aportar las corrientes radicalizadas con lo que puedan aportar las corrientes radicalizadas en favor de la justicia, que el marxismo en ese sentido tiene un aporte importante, y lo que puedan aportar las corrientes que exaltan la libertad individual, en este caso la libertad de mercado, que es la esencia del capitalismo y del liberalismo y del neoliberalismo de hoy, que tiene una expresión más social porque sostiene que con la riqueza que provoca la competencia y el mercado y el libre juego empresarial, el crecimiento económico, tú puedes lograr excedentes para distribuirlo. Y en ese sentido también hay confluencia entre el neoliberalismo y el sociopopulismo que estamos observando en América Latina. Sí. Tú sabes que en mi época de izquierda, que yo, aunque nunca milité en un partido comunista, pero tenía muchos amigos y todavía soy amigo de gran parte de ellos, los que aún viven, entre ellos mi querido amigo, ese talentosísimo dirigente político de izquierda de las décadas del 60, 70, 80, el ingeniero José Israel Cuello. Y yo siempre decía, cuando discutía con los miembros del Movimiento Popular Dominicano o del Pacoredo, yo decía, mira, hay algo que quizás la mayoría de los líderes del marxismo-leninismo no se han dado cuenta, y es que en esencia el fundamentalismo de la igualdad económica del comunismo va en sentido opuesto a algo que es instintivo en el ser humano, que es la ambición, el deseo de superación y de competencia. Claro. ¿Por qué? Porque si un físico nuclear, ¿verdad?, en un régimen comunista, no hay mucha diferencia entre sus ingresos con lo de, por ejemplo, un obrero menor, pues ya esa persona se queda ligeramente frustrada. Fíjate cómo, tú que citaste al régimen comunista chino, ese régimen de hoy es una especie casi de fusión
entre capitalismo y socialismo? En economía es capitalista, en política es marxista. ¿Y quién pensó, Guillermo, tú como ideólogo del socialcristianismo y un humanista en esencia, que eso que eso se podría producir, que se podían fusionar dos cosas antagónicas? Bueno, ya te dije, Maritain lo pronostica después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, se forman las Naciones Unidas y se ordenan redactar los derechos, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Entonces la UNESCO le pide opinión a los principales pensadores de la época, Mahatma Gandhi, Jacques Maritain, y le pide a Jacques Maritain que le haga un resumen de todo. Hay un libro que se llama Los Derechos Humanos, y en esa introducción él dice y pronostica que en el campo de los acertos prácticos hay que tomar lo bueno de cada corriente ideológica para enriquecer y mejorar progresivamente las condiciones de vida de los pueblos. Sí. Yo he notado a través de mi larguísima ya existencia que en el socialcristianismo nunca hubo como lo que en esencia se podía presumir, y era que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, no participara tan estrechamente con los partidos, las organizaciones demócratas o social cristianas. Bueno, inicialmente fue así. ¿Y aquí? Aquí, fíjate, primero quiero repetirte el chiste de Fernandel, el de la película italiana. ¿Te acuerdas? Un cómico. Claro. Que era cura, sí, hacía el papel mucho de cura. Y él, en uno de los sermones, en una de las elecciones, él decía que había que votar por un partido demócrata y cristiano. El Partido Social Cristiano Italiano se llamaba Partido Demócrata Cristiano y casi siempre se establecía enfrente de la iglesia, alrededor del parque, así como las plazas de armas de nuestras ciudades tienen el ayuntamiento y la iglesia, aquí porque lo cambiamos todo, pero originalmente era así. En la catedral, enfrente estaba el Palacio Consistorial y incluso el Palacio de Gobierno. Trujillo tomó posesión en una de las edificaciones que está alrededor del Parque Colón, que era la plaza de armas de nuestra ciudad. Entonces, aquí en América Latina, por ejemplo, nosotros en el socialcristianismo dominicano, se nutrió fundamentalmente de personas que estaban vinculados en los movimientos católicos, en la acción católica, la Juventud Obrera Católica, el caso mío particular, la Congregación Mariana Javier, y cada vez que para nosotros formar el partido íbamos a un pueblo, primero visitábamos al cura y le preguntábamos, díganos un nombre de una persona que le interese la política y que sea capacitado. Eso fue en los años 61, 62. E incluso el partido se formó, las células primarias se formó, estando Trujillo vivo, porque algunos, los fundadores socialcristianos como Guido D'Alessandro, Alfonso Moreno Martínez y Mario Rivittini, nos escribían cartas y utilizaban como intermediarios a sacerdotes para que nosotros las leyéramos y las discutiéramos en esas células que nos reuníamos semanalmente para discutir y estudiar la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, a la verdad que el tiempo todo lo transforma. Alguien lo describió como el mejor de los detectives porque en su discurrir se resuelven muchas cosas, incluso crímenes que ya parecían que no iban nunca a esclarecerse porque tenían de cometidos quizás 50 o 60 años. Volvemos después de esta pausa con nuestro distinguido invitado, el ingeniero Guillermo Carán,
alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, uno de sus vicepresidentes y además un hombre que se resiste a abandonar la ideología. La ventaja que tenemos los productores de este tipo de programa de entrevistas, cuando el invitado es como Guillermo Carán, un intelectual sólido, es que uno a veces, hablando de temas colaterales, se olvida de lo que debe ser el tema central, que en el caso de Guillermo Carán, como dirigente político, pues hablar de la política y sobre todo y esencialmente de la política nacional. Y entonces hemos recorrido desde Maritain hasta Stalin y no hemos hablado de la política criolla. ¿Cómo tú visualizas con esa capacidad que tú tienes de hacer una panorámica? Eres de los pocos políticos que, como eres un hombre bien enterado, lector de periódicos y ves programas de televisión y lees obras sobre política, estás bien enterado. Bueno, yo honestamente, yo pensaba que después de las primarias, el panorama político partidista se iba a despejar. Debo admitir que no lo veo así. Yo creo que han sucedido cosas que están enrareciendo nuevamente la situación política nacional, la división del PLD, la frustración con el sistema de automatización de cómputos del proceso electoral. Uno pensaba que a esta altura del juego, por ejemplo, ya no íbamos a tener ese tipo de escarceo, y al contrario, no solamente sucedieron, sino que siguen, porque ahora te contratan una firma auditora que primero ya no es necesaria la auditoría porque ya Leonel Fernández se fue del PLD y ya él abandonó el reclamo de conteo. Y segundo, bueno, ¿para qué hacerlo si ya no hay si no hay parte interesada? O como dicen los abogados, el interés es la medida de la acción. Si no hay interés de nadie, ¿para qué actuarlo? Entonces se contrata a una firma muy cuestionada, por lo menos, que no va a transmitir la sensación de seguridad, de sosiego y seguridad que se necesita para aumentar la confianza y la credibilidad en la Junta Central Electoral y en las elecciones que se van a celebrar el año que viene. Eso intranquiliza, porque lo ideal hubiera sido que no decidieran nada o que escogieran una firma que todo el mundo reconociera, que no, desvinculada del gobierno, no como está esta, que todo el mundo reconociera, que le va a dar un factor de seguridad, una bendición, un nihil obstat, como dicen en la Iglesia Católica, que todos los libros, algunos libros eclesiásticos tienen esta palabra, nihil obstat, significa en latín ningún obstáculo para ser leído por los católicos, tienen la bendición de un obispo, de un jerarca de importancia. Bueno, en este caso una firma que todo el mundo reconociera, que fuera calificada e imparcial. No sucedió así. También veo por el lado partidista que se están formando una serie de lazos entrecruzados que van a confundir el elector. Por ejemplo, yo no acabo de entender cómo el principal partido opositor, el PRM, que celebró unas primarias exitosas, nadie la cuestionó, y que le brindó la oportunidad para que surgiera con emergencia, apunta tanto hacia una gran alianza con un grupo de partidos que han venido apoyando a Leonel Fernández, o sea, el grupo de Juntos Podemos. Es como yo digo en mi artículo de hoy, estamos grabando sábado,
como que se está armando un pandemonio, como una confusión. Y como, por ejemplo, mi propio partido, después que se celebran esas primarias, a la cual en el Partido Reformista no fue, sin embargo, propone una unión nacional opositora y se promueve con la figura del presidente del partido en primer plano y los triunfadores de las primarias, o sea, Leonel Fernández. Bueno, yo creo que Leonel Fernández ganó, pero por lo menos los que participaron en la primaria y Luis Abinader detrás. Entonces, creando como una confusión que a mí me parece que le va a hacer mucho daño a la conciencia del electorado y que pueda ser aprovechado por fuerzas oscuras para dirigir el voto en el sentido contrario a como debe ser. Sobre todo que estamos actuando conscientes de que la sociedad dominicana quiere un cambio. Todas las encuestas dicen que esto va por mal camino, que esto necesita cambiar, a pesar de la gran valoración que se le tiene al presidente de la República, porque está mejor valorado, que está suficientemente bien valorado, más del 50% de la población valora positivamente su trabajo, pero las cosas van mal. No es que se ponen en duda las encuestas, no, es que puede ser así. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van mal, la gente busca quién puede ponerla bien. Y si no aparece, pues obviamente se inclina a lo mejor que le pueda aparecer, en este caso, el que está gobernando. Al fin y al cabo, se está gobernando, el país no tiene una crisis como la tiene Chile ahora, como la tuvo hace días Ecuador, como la vive teniendo Haití. Entonces hay una sensación de, bueno, el país está bajo control. Entonces eso hace que la valoración al presidente de la República sea más del 50% y en consecuencia sea buena. Pero eso no significa no reconocer que las cosas van mal en términos económicos, en términos sociales, que estamos dependiendo mucho del endeudamiento, que el empleo no está siendo creado con la calidad de vida por la economía, no por el Estado, que el medio ambiente se está destrayendo, que los servicios públicos son precarios, que la identidad nacional se está perdiendo. Todos esos son males que preocupa a la sociedad, por lo cual hay que cambiar. Entonces, los partidos que propugnan que haya que cambiar no pueden ofrecerle al electorado una oferta gelatinosa que esté protagonizada por personeros que de alguna manera han sido corresponsables del orden de cosas que está sucediendo en estos momentos. Entonces yo pienso que estas complejidades e ineficacias de la Junta Central Electoral de cara a las elecciones, junto al proceder de los propios partidos, no está haciendo un aprovechamiento adecuado de las exigencias que está reclamando la sociedad, que le está reclamando la sociedad dominicana a los partidos políticos que propugnan el cambio. Como tú eres de los ideólogos del socialcristianismo y de tu partido, ¿qué te parece que como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Gonzalo Castillo, ha dado demostraciones de que a nivel de ideas no es un experto, ha sido un hombre exitoso como empresario, y cuando desde el litoral oposicionista se le hace ese señalamiento, ¿verdad?, de su ineptitud a nivel intelectual, sus defensores, sobre todo dirigentes y miembros de su partido, dicen que ya el mundo de hoy, sobre todo para la gestión gubernamental, no exige de aquellos jefes de Estado, presidentes, no exige ni elocuencia en el discurso, ni conocimiento teórico, y que solamente el hecho de ser un hombre capaz, eficiente en materia gerencial,
basta y sobra. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Hay una frase que a mí me ha impactado mucho de la esposa de Lyndon Johnson, cuando los estudiantes en la década de los 60, casi llegando al 70, le protestaban por la guerra de Vietnam. Yo recuerdo que Lyndon Johnson le comenta a la mujer, a la esposa, que él no entiende cómo siguen las protestas cuando él acababa de pronunciar un discurso elocuente. Entonces la esposa le contesta diciéndole, bueno, quizás se necesita la elocuencia de las acciones más que la elocuencia del discurso, sí, por un lado. Pero también hay que recordar que Napoleón Bonaparte, que fue un ejecutor, un hacedor, un accionador, llegó a decir que un político es un vendedor de ilusiones. Me parece que el mundo actual necesita ilusiones. El mundo actual necesita eso que comenzamos en la parte histórico-teórica del programa, esa mística, ese entusiasmo en la juventud, esa ilusión porque vamos a tener un mundo mejor. Que de nuevo, esta pregunta que tú me has hecho no es incompatible con lo que te dije en antes sobre el rol del opositor. O sea, si nosotros hacemos si la oposición hace un arroz con mango tal que presenta más o menos lo mismo que está haciendo el gobierno, la oposición no va a producir el cambio que está reclamando la sociedad dominicana. No solamente está reclamando, sino que necesita la sociedad y la economía dominicana. Entonces, no podemos seguir llegando a promover ni un pragmatismo carente de justificación mistificadora, como tampoco un teoricismo que no tenga su vertiente práctica. De nuevo vamos a los polos, a los vaivenes del quehacer político. Yo creo que aquí que se necesita ambos atributos en los líderes políticos. Se necesita la elocuencia del discurso que pueda ser y la demostración de que pueda ser realizado o endosado con la elocuencia de las acciones. Yo he advertido que Gonzalo Castillo, cuando se expresa, hace hincapié de una manera, yo diría que hasta a veces apasionada, de su similitud en cuanto a ideas, en cuanto a visualización de cómo hacer que progrese una nación, como él reitera que realizará cuando llegue a ostentar la condición de presidente de la República con el presidente Danilo Medina. Yo pienso, digo, bueno, él quizás como todavía, a pesar de los dos periodos, ¿verdad? Que está ya casi a punto de finalizar el presidente Danilo Medina, aparece en las encuestas, pese a los problemas que ha enfrentado y las crisis que está también asumiendo a nivel del presupuesto nacional, en las encuestas de firmas reputadas aparece todavía hoy con altos índices de popularidad, y entonces me imagino que Gonzalo Castillo dirá, bueno, si yo muestro y manifiesto mi identificación con el presidente de la República, en esa misma medida me serán favorables los votos que obtenga en el 2020. Yo no quiero convertirme en asesor en darle buenas ideas a Gonzalo Castillo, porque yo quisiera que ganara la oposición. Yo me inscribo en que el país necesita un cambio. A la democracia le conviene un cambio de gobierno de partidos
nuevas caras, personas que nuevas caras no significa necesariamente jóvenes, sino podemos ser los viejos que asumamos responsabilidades públicas. Y en cierta forma, cuando yo veo que se hacen encuestas y que él aparece, Gonzalo Castillo aparece en un lugar no privilegiado, aunque Danilo Medina lo presenta, yo digo, bueno, me alegro que eso suceda, porque yo creo que a la democracia dominicana le conviene un cambio de gobierno, un cambio de partido de gobierno, un cambio de grupo político gobernante para alternar el ejercicio del gobierno y para brindar oportunidades de cambio y poder atender, encarar adecuadamente los problemas fundamentales de la nación. Los problemas, por ejemplo, los déficits que tiene nuestra economía fiscal y en el comercio exterior, la dependencia del endeudamiento en un mundo en conflicto, la creación de oportunidades de trabajo dignos y estables, no de que el empleo público o las exigencias de subsidios sociales que crea un paternalismo y un clientelismo que inhibe la capacidad de emprendimiento, como tú dijiste. A los seres humanos nos gusta el desafío, y por derecho y por deber debe ser así, y tienen derecho a ser así. Los problemas ambientales, los problemas migratorios, en fin, en un mundo que está complicado, porque una característica que tenemos que observar en este proceso político presente es que las aguas no están mansas como en años anteriores. Aquí tenemos aguas turbulentas, aquí tenemos guerra comercial, guerra arancelaria, problemas migratorios mundiales, Medio Oriente en crisis. Mira cómo todo el Pacífico de América del Sur está convulsionado. Entonces, no estamos en aguas mansas y en aguas tranquilas, sino en aguas turbulentas. Y eso necesita que la sociedad dominicana pueda ver una persona que tenga el discurso que demuestre su capacidad para encarar una situación fiscal, para encarar un déficit fiscal que no puede seguir manejando, para encarar las posibles presiones que pudiera venir cuando querramos disciplinar la economía, para encarar, por ejemplo, una exigencia internacional por el pago de la deuda, porque no nos olvidemos que hace un siglo aquí, por exigencias internacionales de pagar la deuda, nos quitaron la soberanía, primero las aduanas y después la soberanía, porque no podíamos pagarla, no se confiaba que podíamos pagar la deuda. Entonces vino la ocupación aduanal norteamericana y luego vino la ocupación militar y política norteamericana. Entonces, a mí me parece que, sin que esto sea un consejo para Gonzalo Castillo, pero lo será, que él necesita demostrar su capacidad para encarar todos esos problemas, para encarar la provisión de servicios públicos, para encarar los problemas de los sectores productivos nacionales que están afectados por una serie de situaciones internacionales. Pero de la misma forma, la oposición necesita demostrar que está en capacidad de gobernar, y que esa confianza, que esa buena valoración que tiene Danilo Medina, porque al fin y al cabo aquí no hay una crisis como está sucediendo en el Pacífico suramericano, está en capacidad de demostrarla y de mantenerla, y que se puede atacar y se pueden corregir los males sin provocar déficits mayores. Y esa es la gran crítica que yo le hago a mi partido, al reformismo, porque si algún mérito, bueno, muchos méritos tiene, el Partido Reformista no es perfecto, por supuesto, pero si algún mérito, o uno de los méritos del reformismo es que supo hacer ajustes en la economía sin provocar efectos sociales adversos. Aquí durante los gobiernos reformistas, durante los gobiernos de Balaguer, se hicieron ajustes disciplinarios a las finanzas públicas. La finanza la recibimos
deficitaria y la convertimos en superavitaria y no hubo ninguna protesta social. ¿Por qué? Porque se administró adecuadamente los recursos públicos y se actuó con moderación y con prudencia política, que es lo que puede aportar el Partido Reformista o los reformistas en general a la actual coyuntura política de la nación. Uno de los comparecientes habituales, igual que tú, de este programa hasta su día final fue ese prestigioso jurisconsulto y dirigente político experimentado, veterano, doctor Mario Rit Vittini. Y fue casi un estribillo, como diría un compositor, un músico, reiterativo, algo que a veces yo mismo le decía, doctor, pero caramba, usted prácticamente solamente ha desarrollado ese tema en este programa, y era que el doctor Balaguer, uno de sus errores mayores y que incluso iba a afectar de forma considerable al Partido Reformista Social Cristiano, fue no dejar un heredero, no formar, no proyectar, no promocionar un heredero de su, diríamos, carrera política exitosa. ¿Tú crees que la debilidad, por lo menos cuantitativa, del reformismo se debe en parte a esa circunstancia? No, yo creo que es que nosotros no supimos entender el mensaje de Balaguer, lo que la sociedad dominicana valoró de Balaguer para encarnarlo y enarbolarlo. Porque también se puede hacer la pregunta contraria. Tú puedes decir que Leonel Fernández, que Juan Bosch dejó herederos, y sin embargo el PLD se acaba de dividir. Yo me pregunto, por ejemplo, con tantas acusaciones de corrupción que hay, nuestras precariedades en las condiciones de vida de nuestra gente, nuestro sistema productivo tan afectado, Juan Bosch se sentiría contento con esa hora de gobierno. Y si nos vamos al litoral del PRD, Peña Gómez, por ejemplo, que ahí sí había elocuencia en el discurso, solamente le faltó la elocuencia de las acciones. Pero también se puede hacer la pregunta contraria. Los que señalaron herederos estarían satisfechos. No, yo creo que el problema es que las generaciones que suceden tienen que saber entender cuáles fueron los atributos, los méritos, las aportaciones positivas que cada grupo político le dio a la nación, asumirlo y proponérselo de nuevo para determinar y para aprovechar y para favorecer el beneficio y el mejoramiento social del pueblo y de la democracia. Le agradecemos al ingeniero Guillermo Carán, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, destacado comunicador, que haya accedido a venir aquí a Vertiente de Opinión. Ya yo lo declaré accionista moral de este programa. A él, como siempre, le adorna el privilegio de la elocuencia cuando viene no solamente a este programa, a cualquier otro medio de comunicación. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.